Vamos a la sexta carta desde el cielo. ¿Qué os parece? Ahora después de del parón que hemos tenido en Semana Santa, vamos a Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 7. Y vamos a ver, ahora sí, después de tantos palos, acabamos de pasar por Sardis, entonces casi cualquiera es buena, pero ahora vamos a la buena, a la de verdad, ¿vale? Nuestros hermanos gitanos no escogieron el nombre de la iglesia de Filadelfia por una razón al azar, ¿vale? Ellos sabían a cuál iban. Entonces, vamos a seguir con nuestro turismo particular, con nuestro tour por las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta sexta carta se llama Fiel Filadelfia, ¿vale? Entonces, ya solo el nombre pues va estando mejor que Falsa Sardis, por ejemplo, ¿no? ¿Está enchufado el...? No, está aquí. Entonces vamos a seguir. Oh, sí, dale tú porque esto me está ignorando. Vale, entonces pasamos por Sardis y ahora llegamos a Filadelfia, es la penúltima, antes de la Odisea que está aquí ahí medio en un sitio medio en otro, que ya sí que será la última. Para la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, terminaremos ya con las cartas desde el cielo, las cartas que Jesús envió a su iglesia. Entonces, la iglesia de la ciudad de Filadelfia hoy en día sigue existiendo. Entonces, es de estas ciudades que pasa que es difícil excavar porque ya hay una ciudad moderna encima, ¿vale? Y la ciudad hoy en día se llama Al-Asheir. Está más o menos a 50 kilómetros al este de Sardis, un poquito al sur, pero sobre todo al este. ¿Me está ignorando? Sí, bueno, vele dando porque... Yo te digo. Este señor era Eumenes II, rey de Pérgamo, ¿vale? El reino de Pérgamo era un reino bastante pequeñito. Mira, dale al siguiente. Aquí tenemos un mapa de cómo estaba el mundo. Esto es en italiano, entonces Enzo, si quieres, luego lo puedes traducir. Este mapa de Asia Menor y Grecia y tal, a finales del siglo III a.C. Y el reino de Pérgamo es esto azul que tenemos aquí, ¿vale? Eso solamente es el reino de Pérgamo. Y ahí reinaba este Eumenes II. Lo que pasa es que en este momento la potencia dominante era esto que vemos en rojo, que era el imperio de los Seleucidas. Era el imperio más poderoso del mundo en este momento. Hablamos un poco de esto, probablemente solo me acordaré yo a estas alturas, pero cuando estábamos viendo el capítulo 11 del libro de Daniel, todas estas profecías tan escrupulosamente exactas que se cumplieron en todas estas guerras entre el reino del norte y el reino del sur, no sé si os acordáis un poco, pues el gran rey se llamaba Antíoco III, Megas, el grande se llamaba, era el rey de los Seleucidas, todo eso que veis en rojo, y estaba empezando a despegar una potencia emergente. En este momento, los romanos, la República de Roma, no sé si os suena de algo. El caso es que con un ejército mucho menor y en un territorio muy lejano de sus propias tierras, el que era el general de los romanos, que fue y atacó a este Antíoco III, se alió con el rey de Pérgamo y todos los dos reinos aliados de los romanos que veis en azul. Y la cosa es que consiguieron vencer a este Antíoco III en la batalla de Magnesia, ¿vale? Que está Magnesia, por cierto, muy cerca de... Aquí está Sardis, más o menos por aquí está Filadelfia, pues más o menos entre la una y la otra, al sur de Sardis, por ahí más o menos está Magnesia, y ahí fue donde venció esta gran batalla los romanos, y fueron derrotados los Seleucidas, y esta gran potencia empezó su declive en detrimento de los romanos. Uno de los grandes beneficiados de esta victoria fue el reino de Eumenes de Pérgamo. Pasa al siguiente. Entonces este que tenemos es otro reino, no sé si os acordáis. El reino de Pérgamo en un principio era solamente esto. Pues fíjate si avanzó todo esto después de la batalla de Magnesia con la paz de Apamea, es lo que consiguió media Turquía. Es lo que consiguió
el rey de Pérgamo, ¿vale? Entonces, tuvo una expansión grandísima este reino gracias a que se alió con los romanos. Como consecuencia de esto, él fundó una ciudad. Y esta ciudad él la fundó, incluso el nombre lo puso haciendo ver el profundo amor que él tenía por su hermano. El hermano de este Eumenes se llamaba Átalo. Mira, si quieres poner otra, que tenemos la carita de Átalo. Ahí le ves qué guapo es el hombre. Este es hermano del otro busto que teníamos antes de Eumenes. Entonces estos dos hermanos se querían mucho. No sabemos exactamente qué tipo de relación, por qué se querían tanto y tal, pero eran hermanos, se querían mucho, hasta el punto que Eumenes fundó una ciudad y la llamó así en honor del amor que tenía por su hermano. Y esta ciudad se llama El que ama a su hermano. Literalmente en griego, Filadelfia, Filadelfos, ¿vale? Entonces, esta es la razón de la fundación de la ciudad de Filadelfia. Esta ciudad en un principio estaba ideada para expandir dentro de ese reino que estaba creciendo hacia el este, como hemos visto, la gran expansión que tuvo el reino de Pérgamo. Entonces esta ciudad se fundó algo así como un punto central desde el que lanzar misiones de helenización, de que pudieran ser más acorde a la cultura griega todo el territorio de Asia Menor, de Turquía, ¿vale? Entonces esta fue un poco la idea. La ciudad de Filadelfia, el emperador Vespasiano, esta ciudad, después de reinar Eumenes, pasó a su hermano Átalo, él fue el siguiente rey. Después de Átalo vino el hijo, que se llamaba Átalo también, y este tercer Átalo ya murió sin descendencia y le entregó todo su reino a la República de Roma, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la que esta región y la ciudad de Filadelfia entró al Imperio Romano. De tal manera que allí eran muy forofos de Roma, ¿vale? En la ciudad de Filadelfia. Y tanto es así que el emperador Vespasiano, ¿os acordáis cuando decíamos en el tiempo de Apocalipsis que estaba gobernando Vespasiano, perdón, estaba gobernando Domiciano? Pues su padre se llamaba Vespasiano, ¿vale? El padre fue el emperador. Pues este emperador, su padre, Vespasiano, llamó a la ciudad Flavia. Filadelfia, Flavia. Flavios es el apellido de esta dinastía de emperadores. Entonces, simplemente para simbolizar el gran amor que tenían por Roma, por el emperador, edificaron altares del imperio al emperador, y allí adoraban al emperador y tal, y ya. Lo hemos visto más veces esto en otras ciudades, ¿verdad? Enseguida, los judíos formaron una pinza, una tenaza, junto con la adoración al emperador, para tomar en el medio a los cristianos, ¿verdad? Es lo mismo que ocurrió en Sardis, es lo mismo que ocurrió en las otras ciudades. Entonces, esto hizo que la persecución en contra de los cristianos se recrudeciera, especialmente durante el tiempo del hijo de Vespasiano, que es el que gobernaba en los tiempos del Apocalipsis, que se llamaba Domiciano, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo era la ciudad de Filadelfia. No sé si esto sigue sin ir. Sigue sin ir. Vale. Esto que veis aquí son las ruinas. Esto no estaba edificado cuando se escribió el Apocalipsis, ¿vale? Estas son las ruinas, de hecho, de una iglesia que se llama la iglesia de San Juan, ¿vale? Que data de aproximadamente el siglo IV. Simplemente quiero que os hagáis una idea, que veáis la inmensidad de las columnas. Son enormes. ¿Por qué es esto? Porque la ciudad de Filadelfia estaba situada muy cerca de una región montañosa, específicamente de una región volcánica, que se llama el Catacúmene. Pon la siguiente. Esta es la iglesia de San Juan, pasa otra. Esta es la ciudad ahora mismo, ahí arriba se ven las montañas, esas montañas son volcanes, ¿vale? Pasa otra. Esta, aquí es donde quería yo llegar. Estos son, pues una cosa que no sabemos qué, ¿no? Una cosa un poco rara. Vale, esto es la ciudad, ahí está Al-Asheir, ¿vale? Esta es la ciudad, pero todos estos puntos, aquí hay 5 posiciones de 5 años, del 1995, 1997, 2000, 2003 y 2018, ¿vale? Correspondientes a cada uno de estos cuadros. Los puntitos que veis son los epicentros de seísmos, de terremotos que ha habido durante esos años. Era una ciudad
que estaba muy cerca de volcanes, muy cerca de una... ¿Os acordáis? Hace no mucho ha habido un gran terremoto en Turquía, ¿verdad? Por ahí hay una falla y hay muchos terremotos, hay muchos volcanes, específicamente el epicentro de la mayoría de ellos es la ciudad de Filadelfia hoy en día, Al-Ashair. En el 17 después de Cristo, sin ir más lejos, hubo un terremoto, también afectó a algunas de las otras ciudades que ya hemos visto, pero hubo un terremoto que literalmente arrasó la ciudad de Filadelfia, ¿vale? Entonces era una ciudad muy peligrosa para vivir. Fíjate lo que dice el geógrafo, el cartógrafo Estrabón, durante más o menos vivió por el tiempo de Cristo, ¿vale? Que vivió Cristo. Dice, la ciudad de Filadelfia siempre está sujeta a terremotos. Incesantemente las paredes de las casas se agrietan, viéndose así afectadas distintas partes de la ciudad en diferentes momentos. Por esta razón, muy poca gente vive en la ciudad. Y la mayoría de ellos pasan su vida como agricultores, en el campo, ya que tiene el suelo fértil. Sin embargo, uno puede sorprenderse de que sean tan pocos los que se encariñan con el lugar, especialmente cuando sus viviendas son tan inseguras, y puede maravillarse aún más de quienes fundaron la ciudad, ¿vale? Entonces esta ciudad está en un sitio difícil, ¿vale? Difícil para hacer una ciudad, pero era, como dice Estrabón, es una región muy fértil. Entonces sí que había mucha agricultura, y la gente prefería vivir en el campo, porque mucho mejor que se te caiga un chamizo que tienes hecho de paja a que se te caiga un edificio de piedra encima, ¿verdad? Entonces, especialmente es muy fértil por el suelo volcánico y tal para el cultivo de la vid. Y eso es a lo que se dedicaba la ciudad. Eso es a lo que se dedica la ciudad hoy en día también. Mira, aquí tenemos... Esto es un campo a las afueras de Al-Ashair. Es una región vitícola, ¿vale? Es como si dijéramos La Rioja de Turquía, ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el suelo volcánico hace que sea muy fértil para esto, ¿vale? Ahora, en el año 92 después de Cristo, el emperador Domiciano emitió, justo antes del Apocalipsis, ¿vale? Justo antes de que se escribiera, emitió un edicto ordenando que se talaran la mitad de los viñedos de todas las provincias del imperio, menos la provincia de Roma, y que no se pudieran volver a plantar más viñas. ¿Por qué hizo esto? Pues por una doble razón. Por una parte quería beneficiar a los viticultores de Roma, porque allí sí que se podía seguir cultivando, pero también él quería que se dejara de cultivar tanto vino y se empezara a cultivar más trigo, para dar de comer y dejar de beber tanto, ¿vale? Entonces esto desde luego que trajo muchas dificultades económicas a la ciudad de Filadelfia, que básicamente era su modus vivendi, ¿vale? Así que vamos a leer, ahora sí, después de haber conocido un poco más la ciudad de Filadelfia, vamos a leer la carta que Jesús escribió a la ciudad de Filadelfia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta carta que Jesús envió a la iglesia en Filadelfia, y que por medio de tu Espíritu Santo también nos envió a nosotros. Muchas gracias por Cristo, gracias por el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Muchas gracias por él. Ayúdanos a entender un poco más esto, que es lo que está diciendo. Ayúdanos a aplicarlo a nosotros, a aprender de esta iglesia, de esta fiel Filadelfia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir en el croquis, el orden que normalmente tenemos de las cartas. Y como veréis, Jesús sigue el mismo orden, pero de nuevo hay algunas cosas que faltan. Pues buenas cosas, es buena cosa que falte lo que falta en esta carta. Entonces,
Pero lo primero, el remitente. ¿Quién es el remitente? Jesús. Y él se presenta como tres cosas. Ahí lo tenéis, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, ¿vale? Cuando Jesús se presenta como el santo, no es poca cosa, ¿vale? No es como si dijéramos, como por ejemplo estábamos antes viendo las ruinas de la iglesia de San Juan, ¿no? En Filadelfia o algo por el estilo. No es sencillamente un título que es muy bueno o algo así, que no cometió pecado y ya está, y por eso es santo. No. El que Jesús se diga de sí mismo que es santo es algo tremendamente importante. La santidad es el atributo por antonomasia de Dios. Dios es santo. Él es el único santo. ¿Qué significa decir que Dios es santo? Que Dios es absolutamente diferente de todos los demás. Él es el único que es el creador. Él es eternamente, infinitamente diferente de cualquier otra cosa creada. Porque Él es Dios. Él es santo. Nosotros podemos ser santos y de hecho somos santos si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y así se nos dice en el Nuevo Testamento muchas veces. Así estaba yo diciendo antes, ¿no? Éramos hijos de la ira, ahora somos santos. Pero nuestra santidad es imputada. Si nosotros somos santos es porque hemos sido apartados por el que es santo. Pero nosotros por nosotros mismos no podemos ser santos. Él es el único santo. Entonces, la santidad es el atributo máximo de Dios. Es lo que lo separa de todo lo demás. Él es único, Él es santo. Así que al decir esto, Jesús no solamente estaba diciendo que Él es muy bueno y no tiene pecado, que desde luego que lo es, pero además Él estaba diciendo, yo soy diferente a todos los demás. En esencia, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Y no hay nadie como yo. Absolutamente nadie como yo. Y también dice que es el verdadero, el que es auténtico, el que es fiable. Y en medio de una sociedad como la que vivían ellos, en la que había tantas falsedades y esta pinza maldita entre el imperio y los judíos para atrapar en el medio a los cristianos, en este momento en el que tanto los judíos como los romanos estaban mintiendo acerca de quién es Jesús, los judíos diciendo que era un blasfemo, un mentiroso, un criminal, y los romanos diciendo que no es el Señor solamente es el emperador, y por eso hay que rendir culto al emperador. Él estaba diciendo, yo soy fiable, fiaos de lo que yo os voy a decir, incluso aunque veáis que estáis afrontando una situación que no entendéis, aunque lo que yo os voy a decir pueda producir una disonancia cognitiva, pueda producir algo que tú pienses, esto no tiene que ver con lo que yo estoy viviendo, parece que me estás hablando de otro mundo, no hagas caso a lo que dicen, no hagas caso a lo que piensas que estás viendo, que estás sufriendo, tú hazme caso a mí y a lo que yo estoy diciendo, porque yo soy el verdadero, yo soy fiable en lo que te estoy diciendo. Así que abre tus oídos. Sintoniza las antenas, Filadelfia, porque lo que te voy a decir es la verdad, la pura realidad. Y por último le dice, yo soy el que tiene las llaves de David. El que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. ¿Y de a qué se está refiriendo Jesús? Pues de nuevo, él, como muchas otras veces en el Apocalipsis que hemos estado viendo, él nos habla de algo que ya se ha mencionado en el Antiguo Testamento. En sus Biblias ellos ya sabían de qué estaba hablando. Y dice el libro de Isaías, capítulo 22, versículos 20 al 23. Isaías 22, del 20 al 23, dice, y sucederá aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica y con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré sobre su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Fíjate. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo que se le había dado, según la profecía a Isaías, a Eliakim, hijo de Hilcías. ¿Y de qué está hablando? Pues está hablando de que este Eliakim sería investido de tal autoridad que, aunque es verdad que cualquier persona que lo quisiera, porque era el juez máximo, podía acceder al rey Ezequías, que era el rey que estaba reinando en este momento, y podía pedirle que le hiciera justicia o algo por el estilo, el único que tenía la autoridad para decidir quién podía llegar a la presencia del rey y quién no podía hacerlo, el que podía abrir la puerta de la presencia del rey o cerrarla a cualquiera, según su propia autoridad, era este Eliakim. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Jesús está diciendo, aunque es verdad que cualquier persona
potencialmente, puede llegar a la presencia de Dios, la única persona por medio de la cual pueden llegar o pueden dejar de llegar, soy yo. Yo soy, como dice Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, y yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es en base a mi autoridad, es en base a mi sacrificio, es en base a mi sangre que tú puedes llegar a Dios. Y si no, no. Es como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Él tiene la llave máxima, la llave de David. No sé si habéis visto, probablemente por historia, hayáis escuchado alguna cosa por el estilo, el símbolo del Vaticano, del Papa, es la tiara papal, dos coronas, ¿no? Y unas llaves. Porque ellos se jactan de que tienen las llaves. Porque Jesús le dijo a Pedro, yo te doy la llave, lo que tú abras, te doy la autoridad. Pero Jesús aquí está diciendo otra cosa diferente. Él es el único que tiene la autoridad. Él es el que tiene la llave de David sobre su hombro. Él es el que tiene el acceso a la presencia de Dios. Y si el Papa o cualquier otro hombre reclama que él es el que tiene la llave a Dios, que él es el que tiene la llave de la salvación, es un anticristo. Está yendo en contra de lo que Cristo explícitamente está diciendo. No es poca cosa, lo que está aquí diciendo Jesús. Yo soy el que tiene la llave de David. Y en base a esto, él le dice también un elogio. Un elogio que es enorme, el elogio que le da. Le dice, tú has guardado mi palabra. Yo conozco tus obras. Le dice, versículo 8. Como siempre, yo sé exactamente cuál es la situación en la que estás. Y yo sé que tú estás sufriendo. Y yo sé que tu situación es difícil. Y que estás pasándolo mal. Y que estás pasando por un tiempo de penurias. Precisamente por esta persecución que se está desatando en contra tuya por serme fiel. Tú me has sido fiel. Estás guardando mi palabra. Y por esto estás sufriendo. Bueno, iglesia en Filadelfia. Bueno, hermanos, no tengáis miedo. No perdáis de vista la auténtica realidad. Dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta que yo he abierto y nadie puede cerrar. ¿Os acordáis que es lo que decía Jesús? Él es el que tiene la llave. Si él abre, nadie cierra y se acabó. Yo he puesto una puerta abierta y hay dos maneras en que podemos interpretar y en que se interpreta esta afirmación. Por una parte, desde luego, él está diciendo, da igual lo que digan de vosotros, da igual incluso lo que os hagan. ¿Os acordáis que Jesús decía, no temáis a los que pueden hacer sufrir y matar vuestro cuerpo? No los temáis a ellos. Temed al que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. A ese sí tenéis que temerle. Y Jesús dice, yo he abierto una puerta para ti. Una puerta al Padre, desde luego. Una puerta por mi propia sangre. Y tú estás seguro en mi mano, incluso aunque reclamen tu vida. Tú estás absolutamente seguro en mi mano. No tengas miedo. Pero por otra parte también, yo creo que les está hablando en base a esta puerta que Él ha abierto. En base a esta salvación. Yo he abierto para vosotros una puerta. Una puerta para que vosotros podáis ser testigos de quién es vuestro Señor, en medio de este mundo que os está persiguiendo. Y quiero que cambiéis vuestra perspectiva en cuanto a lo que significa vuestro sufrimiento, las penurias por las que estáis pasando, porque realmente, sí, estáis sufriendo y estáis pasando penalidades que son injustas y no merecéis. Pero no las veáis como algo malo, exclusivamente, desde luego es malo en un sentido, pero en medio de esto, hay una oportunidad, y es que yo he abierto una puerta. Yo he abierto una puerta para que este sufrimiento vuestro pueda transformarse en una oportunidad para que vosotros podáis testificar del buen Salvador que tenéis. Y es una puerta misionera. Es una puerta por la que vosotros, en base a este sufrimiento, podéis confiar en Dios y que la gente pueda ver que realmente tenéis esperanza cuando parece que no deberíais tenerla. Porque vosotros estáis confiando en el Dios que os da esta esperanza. Podéis ser testigos de mí, podéis ser buenos embajadores míos en medio de las circunstancias más difíciles. De hecho, podéis serlo porque tenéis estas circunstancias difíciles. Y es que el tiempo de dificultades y el tiempo de sufrir injusticias, si estamos confiando en Cristo, puede ser un tiempo de oportunidad para mostrar de qué estamos hechos. La clase de fe que tenemos, en la clase de Señor que tenemos.
Y Él está muy por encima de las circunstancias. Si nosotros tenemos esto bien claro, la gente lo va a ver. Y esto va a hacer que exploten muchas cabezas. Al entender de que realmente tiene esperanza, La fe, donde está puesta la fe de yo no sé, pero yo quiero tener la fe ahí también. Yo quiero agarrarme de la misma manera que Él está agarrado a su Señor. Yo quiero tener ese Señor y agarrarme de la misma manera a ese Señor. Así que es un ánimo el que tiene la llave de David pueda decirte, mira, en medio de lo que estás pasando, agárrate a mí y verás unos resultados espectaculares. Yo he abierto una puerta para ti, una puerta que nadie va a poder cerrar. La ciudad misma fue fundada como un intento de evangelizar, de difundir el helenismo, ¿verdad?, hacia el oriente, por parte del rey de Pérgamo. Vale, pues yo os digo a vosotros, os doy una oportunidad mucho más noble que difundir el helenismo, de alguien mucho más poderoso que el rey de Pérgamo. Os doy la oportunidad de difundir el glorioso evangelio del reino, una oportunidad que yo os abro, que yo he preparado, que yo he agendado para vosotros, con la autoridad del rey del cielo, del emperador del universo. Él os da esta oportunidad, Él os abre esa puerta, aprovechadla. Dice que son pequeños y sin influencia, pero a pesar de esto, ellos habían sido fieles. Ellos no estaban poniendo su valor o su confianza en lo que ellos eran, ni en lo que ellos tenían, ni en lo que ellos podían lograr, sino en Dios. Ellos habían confiado en Dios, ellos habían puesto su confianza en Cristo, y por lo tanto, ellos podían afrontar lo que viniera. Porque incluso aunque puedan conmigo, y desde luego que pueden conmigo, hombre, claro que pueden conmigo, imagínate. Ahora, con mi Dios no pueden. Con mi Dios no pueden, incluso aunque se piensen que puedan. Incluso aunque en un tiempo determinado parezca que puedan. Con mi Dios no pueden. Por mucha presión que haya, por mucho sufrimiento que haya, por mucho que me quiten mis bienes, por mucho que me obliguen a sacrificar al César y me quiten de mi familia, me metan en la cárcel, aunque me maten, da igual. Yo voy a seguir confiando en mi Señor. Y fíjate, dice que yo entregaré, versículo 9, a aquellos de la sinagoga de Satanás. Hemos hablado ya acerca de esto de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Ellos que decían que eran judíos porque vengo del linaje de Abraham. Y como yo vengo del linaje de Abraham, mira, yo valgo por lo menos 10 o 12 veces más que tú, que eres un perro gentil y no vales para nada. Y yo vengo del linaje de los fariseos. Y yo guardo la Torá, y yo hago esta cosa y la otra. Y no sigas a este Jesús, porque Él es un blasfemo, porque Él es un mentiroso. Y realmente Jesús es el cumplimiento de las profecías de los judíos. Es el cumplimiento de los pactos que Dios hizo con Abraham, con David. Entonces, realmente, ellos no estaban siendo la sinagoga de Dios, sino la sinagoga de Satanás, porque estaban yendo en contra del cumplimiento de las promesas de Dios, ¿entiendes? Y dice que los va a humillar, hasta el punto que ellos van a reconocer, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Vale, esta profecía de Jesús no la hemos visto cumplida, al menos que sepamos, no tenemos registro de cómo se ha podido cumplir durante el tiempo de la iglesia en Filadelfia. ¿Y por qué es esto? Pues fíjate lo que dice Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer algunos versículos, del 19 al 24 y luego el 32. Hablando de lo que Dios va a hacer con el pueblo que ha sido esparcido. Ezequiel escribió desde el exilio, ¿vale? El pueblo de Judá ya había sido sacado de la tierra por los babilonios. Dice, yo los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, y de la casa de Israel, y que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, atención, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré mi santidad, la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos.
Y dice el versículo 32, no hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Es a esto a lo que se está refiriendo Jesús. Entonces, esto de que ellos se van a arrepentir y que van a afirmar que Jesús los ha amado, que Dios ha amado a las otras naciones y no solamente a Israel, y que se van a abochornar, es algo que se va a cumplir no por los judíos, sino a pesar de los judíos. ¿Entiendes? Dios está anticipando los planes que va a cumplir con Israel. ¿Y cuáles son estos planes? Que Él mismo se va a ocupar de traer, como dicen muchas veces los profetas, de entre toda la extensión de la tierra a los judíos, bueno, no solamente a los judíos, a todos los israelitas, los va a traer, los va a devolver a la tierra. Y no estoy hablando del Estado de Israel que hay ahora mismo, no estoy hablando de eso. Él lo va a hacer, y Él va a volver a reunir a su pueblo, y los va a reunir bajo su gobierno, y los va a reunir para su gloria. Está hablando de algo que no ha ocurrido todavía, ¿vale? Y Él lo va a hacer porque Él ha escogido a su pueblo, como dice Romanos 9:16. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero no solamente amó a su pueblo. Dice, por ejemplo, Isaías 19, versículos 23 al 25. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto a los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Dios ha amado a los israelitas, Dios ha escogido a Abraham, Dios ha escogido a su descendencia, y Él va a cumplir sus propósitos, sus planes, sus promesas, las que Él ha hecho a Israel, los va a cumplir en Israel. Pero esto no significa que Él no ame a los demás. Él tiene un plan para los judíos, desde luego que lo tiene, pero también tiene un plan para los españoles. También tiene un plan para los egipcios, para los asirios. Él tiene un plan para las naciones, y Él va a cumplir y Él va a redimir a las naciones. Y aquel día en el que el Señor demuestre su fidelidad, que Él es, como dice Jesús, el fiel y el verdadero, el que dice y lo cumple, Yo no me echo atrás, yo no soy como Pedro Sánchez en cambio de opinión, Yo digo y lo hago. Ese día va a quedar en la máxima evidencia que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios cumple, que se puede confiar en Él. Y lo va a cumplir no por los israelitas, sino a pesar de ellos. Y ellos se avergonzarán de haber desechado a su Mesías. Y como decíamos en el día de Domingo de Ramos, ¿verdad? Y ellos clamarán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos acudirán a su Mesías, y Dios cumplirá sus buenos propósitos para ellos, para gloria de Dios y vergüenza de los israelitas. Esto es lo que Él va a hacer. Y creo que lo mismo ocurre con la siguiente promesa que da: te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero. Dice: como tú has guardado la palabra de mi perseverancia, entonces yo te voy a guardar a ti, ¿vale? Este texto, han corrido ríos de tinta, ¿vale? ¿De qué significa este texto? Y no me puedo meter exactamente a hablar de todas las pruebas de lo que pienso que está diciendo aquí, pero desde luego, Dios anticipa, Jesús mismo anticipa, por activa y por pasiva, que va a venir un tiempo difícil sobre el mundo, ¿verdad? Dice Juan 16:33, tendréis tribulación. Juan 15:18, me odiaron a mí, así que os van a odiar a vosotros también. Dice todos, bueno, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 vemos una serie de juicios, de sufrimientos, que van a venir sobre el mundo. Cuidado, viene difícil, Entonces, yo pienso que esta afirmación de que te guardaré de la hora de la prueba está hablando, así como otras veces que hemos visto algunos de los pasajes que algunas personas dicen que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y no está hablando de nada parecido como el arrebatamiento de la iglesia. Yo pienso que aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Yo pienso, puedo estar equivocado, pero es lo que yo pienso. Y no me voy a meter a dar un montón de pruebas, porque además de que no tenemos tiempo, anuncio, este miércoles, en la reunión de oración, vamos a hablar específicamente de esto, ¿vale? Así que si quieres enterarte más de esto, ven el miércoles a la reunión de oración, porque en base a este versículo no podemos afirmar el arrebatamiento de la iglesia.
Yo pienso que si podemos hablar del arrebatamiento de la iglesia es en base a una serie de pruebas acumuladas, ¿vale? Y no de un versículo sacado de contexto que podemos mirar a ver si esto está diciendo esto o lo otro, ¿vale? Así que si tienes inquietudes en este sentido, el miércoles a las 6:30 de la tarde estaremos hablando específicamente de esto. Pero de nuevo, creo que de la misma manera que la anterior promesa está hablando del tiempo del fin, esto también está hablando del tiempo del fin, y lo mismo ocurre con la siguiente promesa que él le hace a su iglesia. Dice, yo vengo pronto. ¿Y cómo puede ser que diga vengo pronto si todavía no ha venido? Han pasado 2000 años, ¿no? ¿Qué clase de beneficio puede tener una iglesia que está sufriendo en ese momento si se le dice vengo pronto y va y tarda 2000 años, ¿no? ¿Qué clase de beneficio? Pues mucho beneficio, mucho beneficio. Mucho beneficio porque desde luego que el saber que Dios está usando incluso lo que me está haciendo mal a mí, lo que me está haciendo sufrir a mí, Él lo está usando para su propia gloria y para definitivamente traer su reino. Él es el Señor sobre la historia, y al Señor sobre la historia es alguien en quien se puede confiar. Esto es algo que nos puede traer mucho, mucho, mucho consuelo en medio de la situación que estamos sufriendo. Y que estas tres afirmaciones tienen que ver con el futuro. Una de las principales pruebas, aunque digo ya estaremos hablando el miércoles acerca de esto, pero una de las principales pruebas, al menos para mí, es que sabemos que los primeros lectores, que los receptores de esta carta, porque tenemos escritos, hablábamos de Policarpo de Esmirna, podemos ver a Ireneo de León, que fue discípulo de Policarpo, Justino Mártir, que fue discípulo de Policarpo, los primeros lectores de esta carta lo interpretaron como algo que venía en el futuro. Entonces, no podemos ponernos a pensar qué es lo que dirían o cómo se lo tomarían, sin más, cuando sabemos exactamente qué dirían, qué decían y cómo se lo tomaban, ¿vale? Entonces, pero esto es algo que veremos el miércoles, y de nuevo puedo estar perfectamente equivocado. Hay diferentes cosas en la Biblia en las que no estamos seguros y tenemos que tener humildad, sabiendo que puede ser que estemos equivocados, ¿vale? Entonces, él dice, vengo pronto. El vengo pronto, el tiempo para Dios es algo que desde luego no es igual que para nosotros, ¿no? Este mismo Dios para el que un día son 1000 años y 1000 años es un día, ¿vale? Entonces, el vengo pronto, ¿qué significa exactamente? Pues el vengo pronto, pues, son dos cosas, ¿vale? En cuanto a nosotros. Por una parte, vengo pronto es una advertencia muy seria, es una advertencia para todo aquel que no se esté tomando en serio lo que él está diciendo. Y es que, por ejemplo, Mateo 24, a partir del versículo 48, dice Jesús: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¡Cuidado! Cuidado los que toman el regreso del Señor como algo que no va a ser. Cuidado para los que no esperan que Cristo vuelva pronto y viven como si Cristo vuelve pronto, porque sí, Él va a venir en el día que no lo esperas y te va a pillar, mira, te va a pillar. Ahora, también es una palabra de consuelo para los que sí esperan su venida. Dice, Primera de Corintios 3, del 10 al 17, habla del tribunal de Cristo. Y dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si nosotros estamos esperando, si nosotros estamos aguardando a lo que Dios va a hacer, porque Cristo regresa pronto, entonces podremos soportar lo que venga, sabiendo que Él tiene la última palabra, que Él tiene la llave de David en su mano. Ahí, dale. Promesas. Hemos ya visto algunas promesas, pero Él dice al vencedor. Básicamente 4 promesas le hace al vencedor, al que confía en Él. Él le va a hacer una columna en el templo de mi Dios, dice. ¿Qué significa esto? Pues, Primera de Reyes 7, 21. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave, las columnas en el templo de Salomón. La columna derecha la llamó Jaquín, que significa Él afirmará. Erigió la columna izquierda y la llamó Boaz, que significa en ella hay fortaleza. ¿Qué significan estas columnas? Pues imaginad lo que significaban. ¿Os acordáis de las columnas grandes del templo de Juan, verdad? Del templo de San Juan, de la iglesia de San Juan.
esas pedazos de columnas que tenía que haber, porque si no se caen. Pues Dios dice, yo os voy a hacer columnas en el templo de mi Dios. Columnas fuertes, columnas que no se sacudan. Y visto el historial sísmico de la ciudad, el hecho de poder tener seguridad, el hecho de poder tener permanencia y que no te vayas a caer con los temblores, es algo muy importante. Los creyentes en la ciudad de Filadelfia tenían que soportar también en sus vidas muchos terremotos, muchos sufrimientos. No había permanencia, no había seguridad, pero el hecho de que Jesús les diga, mira, conmigo estáis seguros, en el templo de mi Dios. Vais a tener cercanía a mi Dios porque yo tengo la llave y os he concedido el acceso y vais a tener seguridad y nadie os va a poder mover de allí, con mucho poder que tenga el emperador, con mucha maldad y mucha mentira que puedan decir los judíos en contra de vosotros. Nadie os va a mover de allí. Vais a poder estar en el templo de mi Dios y ningún terremoto os va a poder sacar. Y dice que va a escribir sobre ellos el nombre de su Dios, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Voy a imponer sobre vosotros este nombre. Muchas veces hemos dicho, el poner un nombre significa reclamar autoridad sobre algo, significa reclamar propiedad sobre algo, ¿no? Habéis visto las vacas que de la ganadería de no sé qué y le ponen el nombre. Eso es lo que dice Jesús que va a hacer. Ah, pues no es tan bonito, ¿no? Sí es bonito cuando es el nombre de mi Dios. Sí es bonito cuando todo el mundo puede ver. Igual que el sello que más adelante dice que se pone a los escogidos de Dios en la frente. Yo pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a Él. Y si alguien se mete conmigo y va por mí, no va por Él. Cuidado, que mi Dios es fuego abrasador. Y con Él nadie puede. Y Él dice, tú eres mío. Tú eres mío en el mejor sentido de la palabra. Tú eres mío porque te amo. Tú eres mío porque he dado a mi hijo por ti. Tú eres mío y mío para siempre y nadie te va a tocar. Eres mío para amarte. Eres mío para protegerte. Eres mío para darte lo mejor. Tú eres mío. Y también el nombre de la ciudad de mi Dios. Y desde luego, en un lugar y en un tiempo en el que el mismo Estado te persigue como ocurría. Y como probablemente nos pueda empezar a pasar a nosotros dentro de no mucho, ¿verdad? Cuando el mismo Estado te persigue por no negar a tu Dios. Es una bendición que Él diga, mira, tú eres de la nueva Jerusalén. De un Estado que te abraza, de un Estado que te acepta, de un Estado que te ama. No te preocupes porque te persiga tu Estado, porque hay otro Estado que está por encima. Hay un gobierno, hay una autoridad que está muy por encima de cualquiera. Y tú eres mío. Y también dice que le va a dar un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Dice Isaías 62:2. Entonces verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Un nombre nuevo significa una relación personal, una relación íntima con el Dios que te ha escogido, que te ha liberado, que te ha salvado, con el Dios que te protege. Básicamente lo que Jesús les estaba diciendo a los creyentes en Filadelfia es, tú retén lo que tienes, que yo te guardaré a ti. Tú guarda mi nombre y yo te protegeré. No te preocupes por lo que venga, porque tú estás conmigo. Yo soy el fiel, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la última palabra, soy el que tiene la llave de David. Y bueno, la verdad es que podemos aprender muchísimas cosas de lo que Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia, pero creo que con una cosa podríamos resumirlo absolutamente todo. Y es algo que es tan necesario. Es algo que lo necesitamos tanto. Tú y yo. Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Él es el Dios. Él es el que en el que se puede confiar. Él es el que tiene la última palabra. Podemos descansar en Cristo. Si nos quedamos con esto, nos quedamos con todo. Sea lo que sea por lo que estés pasando, sea la situación que sea la injusticia que sea el buen tiempo que sea la presión que sea, no importa por lo que estás pasando, confía en Él. Confía en Cristo. Sírvele con lo poco que tienes. Descansa en medio de los terremotos de la vida en Él.
Permanece, agárrate a Él, con las pocas fuerzas que te quedan. Y Él cuidará de ti. Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Él lo va a hacer porque Él es verdadero. Él lo va a hacer porque Él es Dios. Sírvele sabiendo que Él está a tu lado ahora. Sírvele sabiendo que Él vuelve pronto. Sírvele sabiendo que Él te va a recompensar. Sírvele aunque no lo sientas. Sírvele aunque lo único que te apetezca sea dar un puñetazo a quien sea. Sírvele aunque te sientas herido. Sírvele aunque sientas que deberías tirar la toalla. Sírvele, apóyate en Él, descansa en Él, porque de verdad merece la pena. Y esto es lo que Jesús está intentando decirle a su iglesia por activa y por pasiva. Tú has estado agarrándote a mí durante todo este tiempo. ¿Acaso te he fallado yo una sola vez? Tú has estado confiando en mí durante toda tu vida. ¿Acaso una sola vez te he dejado yo a ti en la estacada? Por lo tanto, agárrate a mí, sea lo que sea que venga, incluso aunque no entiendas nada de lo que estás pasando, incluso aunque sea absolutamente lo contrario de lo que tú esperas, de lo que tú desearías en tu vida. Yo sé qué es el plan que tengo para ti. Yo lo sé y yo lo voy a cumplir. Tú solamente agárrate a mí. Tú solamente sírveme a mí. Y nada más. Confía en mí. Y si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús, quiero animarte a que sea hoy, el día que lo hagas. Porque si no, Él vuelve pronto. Y Él vuelve pronto y tú no estarás en el lugar de los que están esperándole para que le den premio o algo por el estilo. No. Tú estarás en el lugar de los que estén temiendo su venida, porque su venida será tu fin. Y como decía Jesús, allí será el llanto y el rugir de dientes. Tu identidad, tu seguridad, tu bienestar, tu vida, tu alma, tu futuro, están en la mano traspasada del Señor, del Dios, del que tiene la llave de David. Deja de intentar vivir tu vida como si fuera tuya. Deja de intentar tomar la justicia o la venganza como si fuera tuya. Vive en la mano de tu Señor. Vive sabiendo que Él tiene su nombre puesto en ti, que le perteneces a Él. Vive descansando en su amor, su justicia, y Él va a hacer cosas grandiosas, aunque no lo entiendas y aunque no lo veas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Cristo, muchas gracias por este gran Salvador, por este gran Redentor que tú nos has regalado, Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar en Él, nos ayudes a descansar en Él, y te ruego especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador. Te pido que hoy sea el día, que hoy puedan agarrarse a Cristo y decirle: Señor, sálvame. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos a descansar. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.